este cambio trascendente que hemos decidido los argentinos, que es mucho más que un cambio económico, es un cambio de valores, el central que hemos dicho es, digámonos la verdad y pongamos los problemas sobre la mesa. Nosotros tenemos para este año una meta fiscal de déficit de 2.7% del PBI, de 1.3 el año próximo y de equilibrio fiscal en el año 2020, y el compromiso con el cumplimiento de esas metas es irrenunciable. No hay ninguna chance de que la Argentina no cumpla con estas metas. Adelantar que no va a haber consenso social de parte de los trabajadores organizados, que una situación de esta naturaleza va a abrir un frente de conflicto infinito. El gobierno tiene que comprender con humildad, con razonamiento, con lógica, con sensibilidad y con verdad, de que su palabra está más devaluada que el peso argentino. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Hola Nacho, hola Lourdes. ¿Cómo estás, Paulina? Da la impresión que hoy tenemos una agenda económica infinita, tenemos aspectos políticos no menores y en medio de la feria también tenemos un capítulo judicial abultado, sí, casi impensable para esta época del año. Así es. Pero que evidentemente también compone la agenda y la actualidad. Algunos de los títulos lo estábamos desglosando. Quiero empezar por dos o tres cosas que pasan a esta hora. En principio es oficial. El Ministerio de Trabajo, anticipo de Nacho hace un ratito en Clarín, ha decidido multar al gremio camioneros. Sí, es una medida inédita realmente. La suma da escalofríos, ¿no? Digo porque son 810 millones de pesos que le aplica como multa el Ministerio de Trabajo a camioneros por no cumplir con una conciliación obligatoria en diciembre pasado. O sea, no el último paro, sino en diciembre del año pasado. Exactamente. Diciembre pasado... Trabajo dictó una conciliación obligatoria, estaba el reclamo de camioneros por el bono de fin de año, que finalmente no se otorgó. Fueron del Ministerio de Trabajo, constataron de que pese a esa conciliación no habían cumplido, no estaban cumpliendo, no dejaban salir camiones. Y 7 meses después aplican una sanción de esta envergadura. Remarco que es diciembre porque en el interín, más allá del paro de Hugo Moyano que realizó luego, más allá de mucho acercamiento con Cristina Kirchner, el gobierno intentó acercarse a Hugo Moyano, hubo interlocutores, había interlocutores, y ahora llega esta medida que es la primera de otra más. ¿Por qué de otra más? Porque también Moyano fue al paro en medio de una conciliación obligatoria que había dictado Trabajo y entienden que esa sanción puede ser aún mayor. Por eso se hablaba de una sanción de más de 1.000 millones de pesos eventualmente para esta otra que está analizando el Ministerio de Trabajo. Ahora, todo esto se produce en un día en el cual estamos en la antesala de la llegada de Christine Lagarde, que mañana va a comer en Olivos con el presidente Macri, con Duhovne, con Marcos Peña. Estamos en la antesala de conocer detalles de lo que eventualmente va a implicar el esfuerzo fiscal, para decirlo en buen romance, el ajuste en las cuentas públicas pactado con el fondo, de las cuales 2/3 partes van a ser absorbidas por el gobierno nacional, pero todavía no está claro qué significa eso, digamos, y cuál va a ser la repercusión real y concreta. Estamos en el medio de una negociación política muy compleja con los gobernadores, muchos de los cuales, puertas adentro, empiezan a plantear disidencias con el gobierno y por lo bajo se lo han manifestado, a tal punto que el gobierno hace básicamente que el peso específico del mayor ajuste pase por el propio gobierno nacional y no tanto por las provincias, para intentar poder llegar a un acuerdo y que haya presupuesto, digamos. Pero hoy Beretilnec, por ejemplo, que anticipó que va a haber una nueva reunión paritaria con los estatales, que la reabre el 3 de agosto porque entiende que quedaron descalzados respecto al incremento de los precios y la inflación en el primer semestre,
uno de los que estaba relativamente cerca de la Casa Rosada, ya no solo explícitamente dice que eventualmente un buen candidato sería Urtubey de cara al futuro, sino hoy referencia que el acuerdo con el fondo no es una buena decisión. Es decir, el gobernador de Río Negro, a quien hoy justamente la AFIP le aprobó, por otra parte, la emergencia frutícola, que venía reclamando desde hace mucho tiempo y que le va a permitir a empresas que están en una situación delicada, economías regionales que han sido fuertemente afectadas por el retraso de tipo de cambio por lo pronto hasta hace 2 meses, ciertamente les va a permitir prorrogar plazos del pago de impuestos, etcétera. Sin embargo, y pese a ello, las cuestiones no están limadas, y lo dice el día previo a que Macri vaya a Bariloche, porque mañana la foto de Macri va a ser en Bariloche con Gustavo Santos, el ministro de Turismo, demostrando de que la temporada turística no está mal, más bien todo lo opuesto, y que en Bariloche hay un boom turístico como hacía tiempo no se registraba. Ciudad que tiene a esta hora en Villa Mascardi otra vez un conflicto con los mapuches y la presencia de gendarmería, Nacho, desconozco la última información, pero se hablaba de detenidos y represión. Ambas cosas, pero no está claro. No está claro realmente. Para culminar con el capítulo Moyano te digo 2 cosas. Una, va a apelar, Pablo Moyano ya se declaró en estado de alerta, dijo que el gobierno ahora se aguante la respuesta. El cálculo de estos 810 millones son 130.000 aproximadamente afiliados al gremio, por la mitad del salario mínimo vital y móvil. Eso es lo que establece la ley. La ley te prevé multar desde la mitad de un salario móvil hasta el 2000% de un salario móvil. La cifra podría ser mucho más abultada, se vienen días complicados. Hablando de Moyano, también hoy en simultáneo le homologó la paritaria, con el 25 en 3 cuotas. Ya está Héctor Daer aquí con nosotros, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT. Mucho agradezco porque además hoy emitieron un comunicado muy duro, contestatario. Dijeron que el conflicto será infinito. Hay amenazas de incluso algunas revueltas. Bueno, vamos a tratar de precisar todo eso con Héctor Daer en un ratito nada más. Pero la paritaria que le validaron a Moyano, quiero mostrarla en placas porque es una paritaria. En primer lugar, 25% uno puede decir, bueno, es una buena paritaria. Claro. Sin embargo, cuando ve el escalonamiento de ese aumento, bueno, genera algunas dudas, porque fíjense, son 3 tramos, 8% en julio, 7,6 en noviembre, 7,6 en marzo. O sea, el 25 llega con los haberes de marzo, esto es a comienzos de abril del año que viene. ¿Me explico, Nacho? Sí. Con lo cual, si la tendencia de la inflación es a la baja, bueno, en medio de la recesión, la caída del consumo, etcétera, será un buen acuerdo. Si la tendencia se mantiene en torno al 30 o incluso sube, será un mal acuerdo. ¿Me explico? Mal acuerdo, claramente. Fíjense cómo el primero que rompe el techo del 20, que llega al 25 hace un mes y medio y que parecía un gran acuerdo, hoy, bueno, cuanto menos amerita ser discutido, digamos. Y lo va a hacer, ¿no? Seguramente. A ver, si no hay... Después de una multa de 800 millones. Es que yo creo que, digamos, me parece que está dinamitando puentes el gobierno definitivamente y está entendiendo que en el conflicto con Moyano evidentemente algo gana. Si no, es bastante poco comprensible, independientemente de si le asiste derecho o no al Ministerio de Trabajo a hacer lo que hace, digamos. Exacto. Héctor, gracias por este ratito. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No quiero demorarlo, porque me parece que este es uno de los ejes del día. ¿Dinamitó puentes el gobierno? Y el gobierno tiene muchas veces esa propensión a actuar dinamitando puentes o haciendo este tipo de jugadas, ¿no? Yo quiero decir que es verdad, esto no tiene antecedentes en la Argentina, porque también hay una conducta de las organizaciones sindicales a no contradecir las conciliaciones obligatorias, que también muchas veces es un instrumento nuestro. Porque cuando uno realiza una medida de fuerza ante despidos, la reincorporación de los compañeros es por esta vía, por lo menos para una instancia de discusión posterior. Pero perdóneme, quiero precisar esto, pero las conciliaciones obligatorias no siempre son pedidas por las empresas o por el Ministerio de Trabajo, sino por muchas veces los trabajadores en medio de despidos, se aplica la conciliación obligatoria, se vuelve al estadio previo y después se analiza. Exactamente. Lo que es una locura, digamos, pensar en una multa y de esta envergadura, ¿no? Yo creo que hay 20 pasos previos para resolver este tipo de conflictos, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto lo van a apelar y no creo que exista ninguna posibilidad de que lo embarguen al sindicato por esa cifra, ni mucho menos, y que en algún momento esto tenga salida, ¿no? Pero creo que sí, creo que es un
una de las tantas idas y vueltas que tiene el gobierno con el sindicato de camioneros, ¿no? Esto puede envalentonar aún más a Moyano, como decía Nacho, la apelación. ¿Podría anticipar una medida de fuerza otra vez de la CGT antes de fin de año y en la perspectiva del anuncio del recorte que se viene a propósito del presupuesto para el año que viene? A ver, son dos caminos y dos cosas diferentes. La CGT tiene una preocupación colectiva que la dejamos en claro hoy con respecto a la actualidad económica y social y lo próximo que se viene, ¿no? Por supuesto que nosotros vamos a generar una queja sobre la sanción a cualquier sindicato, lo que también necesitamos es el respaldo colectivo y la integración colectiva de ese propio sindicato, porque hubo unas manifestaciones hoy ya de uno de los dirigentes del sindicato camionero planteándose que el problema era haber firmado ese acuerdo o que hay dirigentes buenos y dirigentes malos. Digamos, acá el conflicto es con el gobierno y no es intrasindical. Primero, para poder ponernos de acuerdo entre todos y establecer, digamos, planteos que frenen avanzadas sobre los sindicatos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, digamos, esto significa que todos comprendamos el rol institucional del sindicalismo en la Argentina también, ¿no? Lo que sucede es que cuando el triunvirato prorroga su mandato hasta el 2020... Pablo prorroga, es el mandato. Bueno, es buena la aclaración, es verdad. Cuando se afirma que no hay un relevo, que no hay elecciones en agosto, ni que hay un recambio, y que el triunvirato sigue, con el respaldo además de la mayoría de los gremios, Pablo Moyano es el primero que sale a decir, después de él plantearse como una alternativa junto a Sergio Palazzo, sale a decir, bueno, esto funcionará al gobierno y el que gana es Cambiemos. Endilgándole a ustedes un rol más negociador o más institucional, como usted lo define, menos belicoso, menos beligerante y con menos perspectiva de radicalización del conflicto. ¿Hay algo de eso o no? No. La visión que tuvimos nosotros cuando nos planteamos agrandar la base de sustentación del Consejo Directivo de la CGT tenía que ver con eso, tenía que ver con la integración de distintos sectores. Camioneros, les aclaro, está dentro del Consejo Directivo de la CGT, es el secretario gremial de la CGT, pertenece al sindicato Camioneros, y en ese sentido lo que hacemos es tratar de sintetizar a un colectivo que es muy grande, que son todos los gremios confederados en la CGT. Ahora, cuando nos damos cuenta que una unidad, un consejo directivo de unidad mayor que este no va a haber, cuando hay algún sector que se plantea ir a una elección, lo cual es institucionalmente dividir la CGT, pues vamos a una elección, los gremios mayoritarios podemos ganar el Congreso y los minoritarios entonces se quedan afuera, ¿no? O nos toque una u otra a cualquier gremio. Bueno, lo único que hacíamos es institucionalizar la ruptura del movimiento obrero en el momento donde todos creemos que tenemos que tener responsabilidad sobre lo que tenemos que afrontar en los términos de los tiempos políticos, sociales y económicos que estamos viviendo, ¿no? Digamos, unidad más grande que esta no va a haber en otro congreso. Lo que sí vamos a hacer es lo que venimos haciendo, establecer conversaciones, nexos e integración con todo el resto de los sectores que no integran el Consejo Directivo para que la CGT sea el vértice que confluya la síntesis de todo eso. ¿El diálogo con Jorge Triaca está? ¿Existe? Con Jorge Triaca hablamos los dirigentes que tenemos necesidades sectoriales. Nosotros estamos transitando la paritaria ahora, tenemos diálogo con los funcionarios del ¿Cuánto Ministerio. piden? No, nosotros estamos peor, porque parte del ajuste que se está planteando es el ajuste del PAMI. El PAMI hace 10 meses que no actualizan sus aranceles y está planteando un 5% en julio y un 5% en agosto. A los prestadores
a los cuales nosotros le estamos planteando que queremos recomponer nuestros salarios. Con lo cual no tenemos oferta enfrente, ¿no? Con lo cual Así la situación estamos, es muy delicada. Estamos peor todavía. Hoy hubo un paro de los trabajadores de la salud en la provincia de Buenos Aires, de la SICOP. Les han dado un 7% en lo que va del año y naturalmente sienten que han quedado muy por detrás de la inflación y no tienen convocatoria por lo pronto a paritaria, y la primera reunión fue hace pocas semanas. Me parece que este tema de la conflictividad en el sector público se va a ahondar, Nacho, si es que los números tienen que ser ajustados del modo que algunos lo plantean. Hoy Bertinlec fue el que planteó la idea de esta recomposición, pero fue el LIFSIT el que abrió esta semana la reapertura de paritarias con los propios docentes, firmando un adicional, como lo había establecido, por si la inflación estaba por encima del aumento de salarios. Sí, yo le quería consultar a Daer, porque el gobierno está muy enfrascado en el tema del déficit y me parece que no está viendo la película completa de lo que queda del año, ¿no? ¿Qué cree que tiene que hacer el gobierno para evitar una crisis a fin de año, cuando puedan confluir los movimientos sociales que vienen reclamando recomposiciones, la CGT, que por otro lado se siente insatisfecha por las respuestas que ha obtenido, y la oposición que ya esté en campaña? Porque la oposición por ahora se ha mantenido muy institucional y no ha hecho ninguna movida. ¿Qué cree que tiene que hacer el gobierno para evitar un problema a fin de año? Bueno, yo creo que los problemas son previos, ¿no? La ceguera en el equilibrio fiscal como único objetivo de gobierno va llevando cada vez a más achique, ¿no? Si estamos hablando de un ajuste de 300.000 millones de pesos y cuando uno ve el mapa de gastos del Estado, le quedan muy pocos lugares donde rascar ese dinero, creo que vamos a tener previo a fin de año una situación conflictiva, sumado a la coyuntura que vienen en estos meses, que todo indica que vamos a tener un proceso recesivo. Acá hay que pensar en los datos empíricos de nuestra historia reciente, en entender que la única forma de atravesar una crisis es alimentando y conteniendo salud, digamos, ¿no? Y hablo de esta coyuntura de 3, 4, 5 meses que vamos a tener por delante. Acá hay un dato, digamos, cuando Carrió dice hay que dar propina y hay que dar changas, le está diciendo a los propios del gobierno, drenen plata. Digamos, porque después queda banalizado porque lo dice la propia Carrió. Pero la realidad es que lo que le está diciendo es, tiren plata hacia abajo. O sea, algo como lo que hizo Vidal ayer, que anunció un refuerzo de 318 millones de pesos. Pero por el otro lado, digamos, hay pilares en la sociedad que tienen que ver con la alimentación y tienen que ver con la contención en salud. Por supuesto, la contención educativa es fundamental también, ¿no? Pero, digamos, no atender esos dos pilares fundamentales en una crisis de coyuntura, me parece que es muy complicado. Usted dice previo, que va a haber previo a fin de año una crisis, puede haber. Pero la recesión ya la tenemos en puerta. Tenemos el 16% de inflación, va a venir más inflación. Digamos, un jubilado sigue ganando 8.000 pesos. ¿Viste? Estos son los problemas de fondo. Los tipos que están al margen de lo que es la economía formal, los compañeros nuestros que van a buscar trabajo o que hacen changas, cada vez está más seco ese lugar, ¿no? ¿Ya, más seco ya tiene dinero. notificación de la eventual convocatoria al Consejo del Salario para el mes próximo? Todavía no. ¿Lo espera? Y esperamos porque lo tendrían que hacer, ¿sí? Para el mes de agosto. Porque eso podría llevar el salario a 12.500, el mínimo. Y eso ajustaría o terminaría redundando en un ajuste automático, porque así lo establece la ley de la asignación universal por hijo, por ejemplo. Sí, lo que habría que ver es cuáles son los plazos también de ese ajuste, ¿no? Que no vaya al año que viene o a noviembre. La historia la tenemos ahora, ¿no? Digamos, hay veces que cuando hablamos de futuro estamos poniendo una zanahoria demasiado larga, ¿no? En el largo plazo estamos todos muertos. Exactamente. Héctor, ¿usted habla con Macri? No, la única vez que tuvimos una reunión oficial de la Confederación General del Trabajo fue, ni bien habíamos asumido un fin de año,
y después nos hemos cruzado en 2 o 3 eventos en términos de actos, congresos que se han hecho. No hemos tenido desde la CGT una conversación ni oficial ni informal con Macri. ¿Le gustaría una mesa tripartita con empresarios? Usted, la famosa idea de construir un consenso por supuesto, sobrevuele la coyuntura. Que sobrevuele y que pensemos el país de futuro, digamos. Porque aparte acá tenemos otra cosa. Lo único que vemos por delante es vaca muerta, el supuesto desarrollo del sector agropecuario, y paremos de contar. Digamos, ¿por qué? Porque son variables externas, ¿no?, que se pueden dar o no se pueden dar. Ahora, desarrollo sustentable, es decir, hacia dónde miramos, digamos, cómo readecuamos la tecnología, cómo readecuamos lo que viene ahora, que es todo lo que es la parte digital, ¿no?, de la inteligencia artificial. ¿Cómo la miramos hacia futuro? ¿Cómo readecuamos la sociedad y los trabajadores a eso? Bueno, eso no hay nada. Bueno, hoy Macri habló en el aniversario de la Bolsa de Comercio, después de... ¿Qué hizo? ¿Instagramear se llama? Sí, hizo un vivo en Instagram. Un vivo en Instagram, punto. Una story. Una story. Tenemos de todas maneras algún compilado al respecto, porque es bastante revelador por el nivel de preguntas que le recibió. Y el nivel de respuestas, ¿no? Exactamente. Pero hoy dijo que entre la primera tormenta el gobierno encontró una situación muy vulnerable, que ajustar el Estado es liberar a la Argentina para que pueda desarrollarse, la idea de un Estado más chiquito, que no pise la cabeza del empresario, digamos, y que efectivamente los empresarios deben contribuir, pero que también lo deben hacer los dirigentes sindicales. Y habló de la educación, por eso lo linkeo con lo que usted marcaba, sosteniendo que en el 2040, efectivamente, probablemente entre 4 y 7 de los empleos que se vayan a obtener sean empleos que ni siquiera hoy conocemos, 22 años antes. ¿Usted ve una obstrucción de parte de algún sector de la dirigencia gremial? ¿Usted ve un intento por correr a Macri? ¿Hay un intento de desestabilización a Macri en algún sector o no lo ve? No lo hay, no existe. No, eso no existe. Todos los que padecemos la falta de democracia somos los trabajadores. Así que defendemos la democracia y defendemos, nos guste o no nos guste, el gobierno de turno. Pero, digamos, esto hay que dejarlo ya de plano. Con respecto al desarrollo, con respecto a la evolución, nosotros estamos participando de foros en el mundo, de foros en la Argentina, donde se debate el futuro del trabajo y el trabajo futuro, ¿no? Ahora, este es el tema de fondo. ¿Uber es el futuro? Si es Uber el futuro, estamos todos sonados, ¿no? Si es un taxi o un remis regulado con trabajadores a derecho, es otra cosa, ¿no? Le pongo Uber por poner una figura que la podemos encontrar en innumerables plataformas, las cuales gente se inscribe y realiza trabajo sin estar en ninguna relación de dependencia y sin tener derecho alguno. Entonces, eso lo que hace es destruir los derechos sociales y los derechos laborales. Este es el gran debate que nosotros queremos dar, porque si el camino es que se perdieron 74.000 puestos de trabajo en la industria desde la asunción de este gobierno y se crearon el equivalente en monotributos, no le va bien al país. No le va bien al país. La última vez que usted estuvo aquí fue muy generoso, fue en diciembre en medio de una tormenta porque se avanzaban las ideas de una reforma laboral. Lo recuerdo perfectamente. Con algunos gráficos desglosamos aspectos de esa reforma que nunca prosperó, etcétera. Y usted hizo advertencias, pero en aquel momento dijo, eventualmente hay que discutir aspectos y hay cosas que podemos corregir y todos tenemos que estar dispuestos a conceder si nos sentamos en una mesa de negociación. ¿Sigue siendo esa la actitud o ya entiende que no es tiempo de...? Yo creo que no hay condiciones sociales, políticas, como para discutir reformas en medio de un ajuste, porque todas van a derivar a lo mismo. Cualquier cosa que se presente a discutir hoy termina
deteriorando derechos o deteriorando calidad de vida de los trabajadores. Digamos, esto es lo que, la gran discusión hoy es quién paga el ajuste, ¿no? Por supuesto, para nosotros no tiene que haber ajuste, pero si hay ajuste, ¿quién lo paga? ¿Lo van a pagar los que más ganan y más tienen o lo van a pagar los sectores más vulnerables? ¿Teme porque la reducción de impuestos acordada en la reforma tributaria no se ejecute y al mismo tiempo teme porque haya una avanzada por el impuesto a las ganancias otra vez? No sé si va a haber avanzada por el impuesto a las ganancias, no creo. La reducción de las contribuciones que fue en la reforma tributaria me parece que la tendrían que suspender y también tendrían que suspender la baja de las retenciones. Usted fíjese, de enero del 2016 a hoy el dólar pasó de 8 pesos a 28. El dólar agropecuario. De 8... 9 y algo a 28. Sí. Bueno, de 9 a 28, ¿no? No hubo nadie, ni nada, ni ningún sector industrial, ni trabajador, ni jubilado, que haya tenido ese incremento de rentabilidad. Permítame y decirle aparte que muchos de eso, insumos son en dólares. Y aparte, no, está bien, pero estamos hablando de ganancias. Los insumos son así y las ganancias y el precio era $400 la tonelada y está en 310 la soja. Y el maíz tuvo la mejor cosecha en 50 años y el trigo la mejor en 100. Bueno, eso es 2016. Es 2016. En el medio de la sequía. Bueno, en 2016, vamos a poner todo sobre la mesa. 2016, el 90% de las inversiones del sector agropecuario en agroindustria fueron a maquinaria importada. Y el 10% a maquinaria nacional. Ahora, si uno le va a hacer una transferencia de dineros a un sector determinado, sentalo y decirle, bueno, pero tienen que canalizar parte de esto al desarrollo argentino. Digamos, si no, lo único que hacemos es una transferencia de dinero y ¿quién lo paga? Lo paga el Pero usted país. le está pidiendo algo a un gobierno que no cree en eso, Héctor. Ah, bueno, pero entonces discutamos En todo caso, iba la pregunta que le iba a hacer. El año que viene, ¿va con cualquiera que pueda vencer a Macri? ¿Cree en esa teoría de hay que ir con el que realmente tenga posibilidades de ganarle a Macri? ¿Hay que unirse en el espanto? No, unirse en el espanto no. Yo creo que el peronismo tiene que generar una síntesis, un debate, una síntesis. Digamos, yo no creo que acá ningún sector tenga que superponerse a otro, pero hay que generar y formar un espacio que tenga capacidad de gobierno, que enamore de vuelta a la sociedad y por sobre todas las cosas que le muestre un futuro. Si no le mostramos futuro y no tenemos capacidad de establecer ese futuro, me parece que estamos por demás complicados, ¿no? Héctor, lo último. ¿Institucionalmente la Argentina está mejor o peor que hace 3 años? A ver, ¿en qué términos institucionales? El Congreso funcionaba con una mayoría. Hoy está a los tumbos con esta atomización. El peronismo tiene mayoría, pero no la puede utilizar porque está dividido. Funcionamiento del Congreso existía. Las instituciones funcionaban. Digamos, yo no veo en términos institucionales algunos cambios. En un principio se intentó generar diálogos y demás, que después no se pudieron sostener por falta de política de diálogo, ¿no? Se lo pongo al revés. Macri terminó enamorándose de la idea de la polarización. No tengo duda. Y si me pongo a pensar un poquito, creo también que esta historia de recrear una contraposición con algunos dirigentes y demás. Cristina. No, con Cristina no, hoy la está generando con Moyano. Con el gremio de camioneros y demás. Me parece que tiene que ver con eso, no tiene que ver con esta discusión bilateral que genera este gobierno con uno, con otro. A veces con todo el sindicalismo, a veces con uno, a veces con otro. Me pongo en abogado del diablo como hacía el kirchnerismo en su momento y decía, bueno, pero yo hay batallas que tengo que librar. Pero y hay bien. sectores a los cuales yo no les puedo conceder. Y si hacen lo que no corresponde, tengo que aplicar la ley.
Pero la ley está bien que se aplique. Lo que no puede, uno no puede tener es el manejo arbitrario de la ley o de la norma. La norma tiene que tener un criterio y en el fondo tiene que haber política. O sea, le falta ejemplaridad al gobierno. No, bueno, lo de los aportes en la provincia no son un ejemplo, ¿no? Hablando de institucionalidad política. Héctor, como siempre, un enorme placer de que haya venido. Gracias a ustedes. Muy gentil. Y sepa que la responsabilidad es amplia, ¿no? Lo tiene claro. Por supuesto. Me parece de todos los actores en Argentina. Y por eso hemos actuado con responsabilidad durante todo este tiempo, ¿no? Y por eso lo han cuestionado también, ¿no? Ciertamente. Por supuesto. Algunos cuestionan por derecha, otros cuestionan por izquierda. Gracias, Héctor. Muy gentil. No, gracias. Héctor Rader aquí con nosotros. Bueno, vamos a hablar un ratito con la licenciada Jorgelina Devoto, directora del Instituto de Prevención y Drogas de la Universidad de El Salvador. Vamos a hablar del tema Piti Álvarez, pero no solo Piti Álvarez, sino el tema de la droga en la Argentina. Pero tenemos muchos aspectos en términos judiciales. Quiero hacer un rápido raconto, Lourdes, de algunos temas de hoy. En principio, procesaron con prisión preventiva justamente a Piti Álvarez, un dato. Obviamente esto es por el homicidio, con el homicidio agravado por el uso de arma de fuego contra Cristian Díaz. El juez Yadarola además lo embargó en $1 millón a Piti Álvarez, quien se encuentra en el instituto, digamos en el sector Prisma de la cárcel de Seiza, y también sí ordenó que se arbitren los medios necesarios para que siga con un tratamiento. Seguramente vamos a hablar después de este tema, cómo hacer ese tratamiento y cómo llevarlo a cabo, porque dice que necesita asistencia por el consumo de estupefacientes. Lo que está claro es que lo considera imputable, no inimputable, imputable y consciente de lo que hizo. Exacto, el juez consideró que él entendía lo que estaba haciendo. El tema Flybondi hoy estapa. Hay un fiscal que pidió suspender los vuelos de Flybondi a propósito de la eventual inseguridad que pudieran acarrear en medio de una situación delicada en el aeropuerto del Palomar, porque no puede operar con niebla, no tiene infraestructura. Entonces, claro, estos días, con fuerte e intensa niebla, lo que se hizo fue derivar vuelos de Flybondi a otros lugares, y hoy hubo, bueno, mucha polémica y mucha discusión airada por las derivaciones que hubo hasta Ezeiza, que queda, por supuesto, muy lejos, además de el Palomar. La pregunta del millón es, ¿vos crees que esto puede suceder y que el Flybondi se puede quedar sin licencia? Mira, yo te digo, esta es una causa que ya viene avanzando hace tiempo, que tiene que ver con Avianca, con Flybondi, varios procesos que tiene a cargo el juez Sergio Torres y el fiscal Dilelo. Y en este caso lo que hizo el fiscal fue solicitarle al juez Sergio Torres, quien ahora no está, y en uso subrogándolo, fue el juez Bonadío el que decidió esta medida cautelar solicitada por el fiscal Dilelo, mandarla al fuero contencioso de San Martín para que tome una decisión. Se declaró incompetente de Bonadío y dijo: se lo mando a San Martín. Así que hay que ver qué es lo que decide la justicia de San Martín finalmente, y si es que deciden hacer caso a esta cautelar que pide el fiscal Dilelo. Yo la verdad que lo veo difícil. No va a prosperar, no va a prosperar. Es una política del Ejecutivo. El Ejecutivo en esas cosas sí opera. Hablando de lo pérfido, salió también a negar que haya puesto plata en la campaña de Cambiemos. Tremendo, éramos pocos y apareció Darío. Llamó la gente, chequeaba a Darío Lo Pérfido con buen tino, con buen olfato. Estaba muy enojado Darío Lo Pérfido, y Lo Pérfido dijo: no, yo no aporté nada para la campaña de 2015. En ese momento era director del Teatro Colón, Darío Lo Pérfido. O sea, era funcionario porteño. Dijo que no había hecho ningún aporte de la campaña. Seguramente luego, si algún juez ve esa declaración, se va a hacer eco, lo va a convocar a que declare, y como te dije anoche, ahí veremos qué dice. Ahora, perdóname, porque entonces no está la firma de él. Porque si está la firma de él, hubo, digamos, falsificación de documento público si es que él no lo firmó. Claro. Si lo firmó y no se acuerda, es un papelón. No se puede no acordar de eso. Hay algunos que dicen que no se acuerdan. Bueno, no se puede no acordar. Ahora, francamente, la sensación que me deja es que esto es realmente algo inédito. Los propios del propio espacio de gobierno, que han hecho un culto de la transparencia y que enarbolaron esa bandera y la pusieron la vara muy alto respecto al desaguisado del kirchnerismo y las atrocidades de la gestión Scioli por caso en la provincia de Buenos Aires, terminan ahora embarrados en no poder explicar cómo es que financiaron su propia campaña, porque ni siquiera los propios que supuestamente pusieron plata para su propio objetivo, cometido y candidatura, salen a decir que ellos no fueron. Sí, aparte el agravante es que Lo Pérfido, si era funcionario público y salió como aportante de campaña siendo funcionario público, y él no habiendo aportado, lo tendría que haber denunciado antes.
¿Me Bueno, explico? Él correcto. es funcionario público, vos tenés una responsabilidad. Si vos detectás que hay un ilícito, tenés que O sea, denunciarlo. no debió haber sabido nada entonces. Uno debe intuir eso. Es muy difícil no saber. Si vos firmaste. Y si no firmaste y te pusieron, Claro. y te pero enterás ahora. sos funcionario, tenés una doble responsabilidad. Es Perteneces interesante. a un espacio político. ¿Podemos ver a Macri de lo que hizo en Instagram hoy? Por supuesto. Porque yo la Muy verdad divertido. me perdí algunas cosas, pero Muy divertido. ¿desde qué serie está mirando? Respecto a si le gustan o no los dibujitos animados. ¿Cuál es su golosina favorita hasta el famoso gato? ¿Cómo recibe Macri que el mundo Y la de la reelección. oposición le diga gato? Y habló de la reelección, sí. Confirmo. Pero fíjense las anécdotas, no tan anécdotas, de Macri hoy en Instagram con la gente. ¿Qué opinás de que te llamen gato? ¿Qué sé yo? Me parece ocurrente. ¿Qué celular tenés? Bueno, ahora tenemos un Samsung. ¿Mirás algún dibujito de tele junto a Antonia? Sí, La Pantera Rosa, que también la miraba con mis hijas en la camada anterior y la verdad que sigue siendo igual de divertida. ¿Cuál es tu comida preferida? Yo diría que la pizza de mi madre y las milanesas. No soy muy original, ¿no? ¿Tiene algún tic? Y si lo tiene, ¿cuál es? Bueno, sí, dicen que repito, ¿no? Que me trago y repito las palabras, ¿no? Profesión frustrada. Bueno, tengo dos. Cantante, a pesar de que soy más parecido a Freddie Mercury que haya nacido en este mundo, y futbolista. Hubiese dado mi vida por ser el 9 de Boca. Siempre le decía a Palermo que le cambiaba mano a mano su lugar por el mío. ¿Es usted feliz, señor presidente? Sí, sí, sí. La verdad que en muchos momentos agobia la tarea de presidente, pero tengo una muy linda familia, muy buenos amigos, y la verdad que recibo mucho afecto de los argentinos, también algunos que están enojados, ¿no? pero trato de entender a todos. ¿La tinta o la rodesia? No, la rodesia, por afano, pero tiene que estar bien, no puede estar húmeda, si no, no es lo mismo. ¿Shakira o Britney? Shakira. Lo que baila esa chica. Creo que me supera a mí también. ¿Qué música escucha? ¿Qué series está viendo? Música, la que venga. Me gusta toda la música. Y las series, estoy fanatizado con Netflix. Me he visto todas. Te diría que la que más me gustó, Peaky Blinders. La recomiendo. Realmente espectacular. Y ahora estoy terminando de ver la de Luis Miguel. Sabrina Kerbs. ¿Y trabajar cuándo, Mauri? Bueno, comunicar es parte del trabajo del presidente, Sabrina. No vi nada, che, de todo esto. Te digo, dio Sabés mejores que respuestas que hay que hacer. Lo pondría de... Claro, sí, bueno. Dio mejores respuestas que a los periodistas. Ayer no se entendió para qué se hizo la puesta en escena, para intentar buscar que el presidente vuelva al centro de la escena, desde Olivos, en una conferencia de prensa anticipada el fin de semana. Uno tendría la impresión de que algún anuncio iba a hacerse, que algo relevante iba a ocurrir, nada de eso pasó. Y encima habló de futuro de vuelta, cuando la situación está muy compleja hoy, los temas que hablamos con Héctor Daer, la sensación de incertidumbre creciente que la sociedad manifiesta, está clara en cada una de las encuestas que uno puede observar. Ahora, el riesgo de estas cosas de Macri, estoy haciendo una primera aproximación de algo que acabo de ver, con ustedes que están del otro lado, es que aparezca disociado de la realidad, ¿me explico? Me parece simpático, me parece mejor que ayer, efectivamente. Puede ser que un sector esto... o sea, la sensación que quiere dar Macri me parece de cierta tranquilidad. Sí, serenidad. Ahora, el problema es que, cuidado con eso, ¿no? En fin, lo marco como algo que potencialmente puede ser una especie de boomerang. Y la verdad que no es el mejor de los contextos y el mejor de los climas par. Hace 4 meses la licencia era casi total para estas cosas. Hoy da la impresión que está más ajustada toda la preocupación que está puesta en otro foco. Bueno, antes de compartir esa preocupación en términos económicos y hacer un raconto del día, quiero marcar un aspecto que me impactó mucho en medio del debate por la despenalización del aborto, que hay muchas cosas, ¿no? Porque respecto a la cuestión, el 1 de agosto va a haber un dictamen y el 8 se va a discutir en el Senado. Yo tengo la impresión que la ley sale. Creo que en el gobierno hasta están coqueteando con la idea de que eso les va a dar cierto aire. Independientemente de si eso ocurre o no ocurre,
El intendente Petraca de Junín, por ejemplo, un propio de Cambiemos, va a hacer una marcha el próximo domingo para apuntalar la idea de un festival por la vida, es decir, en oposición a la despenalización del aborto. En Concordia, los concejales votaron ser una ciudad pro vida, así la denominaron, digamos. Y hoy apareció un sacerdote en Chaco advirtiendo que Macri podría ser excomulgado si aprueba la ley. Es el cura Rafael del Blanco. Toda persona que contribuyere a una acción concreta para producir el aborto, tanto como los que hacen la práctica, serán excomulgados, dijo el religioso. Y abrió todo un debate, que ya está instalado, etc. Hasta Quino tuvo que salir a responder porque Mafalda había aparecido con el pañuelo azul a favor de las dos vidas. Más allá de esto, hay cosas que a mí me asombran, que es que aquellos que pensaban A se conviertan a B, prácticamente sin explicación, que en una noche cambien de opinión, o que argumenten, como pasó en diputados, con una diputada que copió el discurso, alguien que argumentó contra el aborto, que copió el discurso de una charla TEDx, que después tuvo que pedir disculpas, ¿te acordás? Sí, sí, sí. O el caso de Alejandra Rodenas, que hoy es una polémica enorme en Santa Fe. Ex jueza, una de las que intervino para que los monos terminen presos, de enorme reputación, que tiene un gran prestigio, que es un recambio para el peronismo santafesino, que está en la línea de Omar Perotti, que fue una interna con Agustín Rossi, que luego terminaron unificando posturas para ganarle al socialismo santafesino y a Cambiemos. Bueno, justamente allí ganó de todas maneras Cambiemos, pero por muy ajustado margen. Alejandra Rodenas decía esto en medio del debate y después viene la historia del por qué lo quiero marcar. Son las 5 de la mañana del año 2010. Del otro lado del celular, una voz distante me informa que en el centro de salud de una localidad vecina a Rosario, pero que pertenece a nuestra competencia territorial, ha ingresado una femenina de 16 años en una ambulancia del CIES, acompañada por su madre, con un cuadro convulsivo que no le permite hablar y una fuerte hemorragia que hace suponer que ha sido objeto de una práctica compatible con un aborto. La acompaña su madre, femenina, que dice desconocer qué le pasa a su hija, que hace una semana que está con fiebre, que ha sido medicada con un antifebril, que en el día de la fecha la fiebre aumentó considerablemente y que la encontró desvanecida en el baño sobre una gran mancha de sangre, que el médico de guardia sugiere que sea derivada inmediatamente a un centro de alta complejidad. ¿A qué hora le mando a pedir las órdenes de allanamiento? Usted vio, doctora, si vamos a la casa tempranito, mientras ellas están en el hospital, por ahí encontramos alguna prueba. No haga nada, oficial, le digo. Me llama apenas sepa cómo evoluciona. Y algo importante, oficial. ¿Cómo se llama la joven? Julia. 3 horas después, el oficial llamó. Julia había muerto. Ingresó muerta al hospital. La madre no para de llorar, no quiere declarar. La vecina tiene miedo. Uno de los hermanitos vio más sangre en la habitación y el padre está en camino de regreso. La joven muerta se llamaba Julia y tenía 16 años. Sangre, muerte y clandestinidad. La madre de Julia llora, se avergüenza. Un testimonio cargado de silencios, de austeridad y de temor de quien, además de haber enterrado a su hija hace una semana, supone que puede quedar implicada en una causa penal. Por Julia, señor presidente, y por todas las Julias que me tocó vivir siendo jueza, y por todas las Julias de la República Argentina. Muchas gracias. Me impacta aún más. ¿Saben qué? Julia no es real. Mintió. Nunca tuvo un caso llamado Julia. Dijo que en realidad era una especie de ficción. ¿Les dio la impresión que era una ficción? No. Qué penoso, ¿no? Pausa. Ya volvemos.
SUTECBA, un sindicato que se ocupa también de la salud de sus afiliados activos y pasivos a través de su obra social OPSBA y nuestro sanatorio Julio Méndez, que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias, 20.000 en guardia externa y 600 cirugías, incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel. Amadeo Yenta, secretario general 2017-2021, Municipales de Capital. Hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación, donde el agua fluye desde el corazón de las montañas, donde los sabores y los afectos se encuentran, una tierra que celebra los vínculos. Venite a San Juan. Telecentro te trae el mejor combo, Wi-Fi Zone con miles de puntos de conexión y 30 megas Wi-Fi para tu casa. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play. Ahora podés mirar los deportes, series y películas, como, cuando y donde quieras. Todo por solo 1.356 pesos final por mes. Telecentro te conecta todo. RNB Construcciones. Hacemos realidad tus proyectos. Telecentro te ofrece el servicio que más te conviene. Escucha bien, 100 megas de internet para navegar en tu casa sin parar, más de 100 canales digitales y la mejor programación en HD. Y en telefonía móvil, 2.500 minutos libres. Todo esto por tan solo 1.356 pesos por mes finales. Solicítalo llamando al 6380-0000 o bien ingresando en www.telecentro.com.ar. Y además la nueva TV de Telecentro, Telecentro Play, donde tenés la posibilidad de rebobinar un programa que está en vivo o bien disfrutar de las últimas 24 horas de televisión, ver series, películas y muchas, pero muchas cosas más. Porque vos sabés que Telecentro te conecta todo. Bueno, algunas cosas en un pimponeo con el equipo. Lo primero es, hoy hubo una marcha de Uber en La Plata, contra Uber en La Plata, perdón, de los taxistas, pero hoy al mismo tiempo ingresó un proyecto de una concejal radical en Rosario para legalizar Uber, que ya meritó el repudio de los taxistas, en medio de una provincia donde el peronismo ha planteado una declaración de certeza en la legislatura de la provincia de Santa Fe para que no se discuta ninguna ley que pueda legalizar Uber en todo el territorio santafesino. Hoy se reunieron las distintas expresiones de la oposición en la provincia de Buenos Aires, en diputados, con los referentes que defienden el subsidio al TURF. Y les garantizaron que van a bloquear la media sanción que viene del Senado y que por lo tanto no habrá modificaciones ni quita de subsidios. Esto fue el corolario de lo que sucedió hoy en La Plata. Hoy, Nacho, Macri, casi lo dijiste al pasar, pero digo, repetilo, hoy reiteró que él va por la reelección. Sí, va por la reelección, definitivamente. Dijo, voy a estar hasta que ustedes lo decidan. Macri, que ya pulió detalles con Duhovne sobre a quién hay que recortar y cuánto. Sí, hoy pasaron 12 ministros provinciales por Casa Rosada, de Economía me refiero, ya recibieron cada uno cuánto va a tener que recortar sus provincias. La novedad que adelantábamos ayer, la provincia de Buenos Aires va a tener que recortar la mitad de lo que tenía previsto Federico Salvay y la gobernadora Vidal. Son más o menos 22.850 millones de pesos, es un dato alentador para la gobernadora y también para Rodríguez Larreta, que va a
a tener que recortar también una cifra similar a la que tenía prevista, son 5.600 millones de pesos, un poquito menos de la mitad de lo que ya había anticipado Larreta, que iba a tener que cortar a su equipo. Bueno, finalmente son buenas noticias. Las otras beneficiadas, si se quiere, Córdoba, que también va a tener que hacer un ajuste menor al previsto, todo según coparticipación. ¿Esto qué es? Todos los fondos que recibe cada provincia, bueno, en función de esos fondos, de ese porcentaje, van a ser el descuento de los 100.000 millones de pesos que va a tener que recortar las 24 provincias. Impresionante, Nacho. Siempre con la última información. Yo veo el celular de Nacho y... mañana, ¿a qué hora arranca la cena, sabes? ¿En Olivos? ¿9 de la noche? 9 8 de la noche, sí. Va a estar Duhovne, va a estar Marcos Peña. Y el dato que vos diste es muy relevante. No está ni Quintana ni Lopetegui trabajando en el borrador del proyecto de presupuesto para el año que viene. Sí, se enojaron los vicejefes de gabinete con el comentario que hice, pero es la realidad. No están siendo convocados a las reuniones que mantiene Nicolás Duhovne con cada ministro y con cada gobernador. Es una realidad, no es un... Cuelgan los comentarios, punto. ¿Cuál es la noticia de último momento? Sí, tenemos un último momento, hace minutos nada más, mientras se realizaba una inspección en un restaurante chino en la calle Medrano del 400, esto es el barrio de Almagro, se encontró la policía con un casino clandestino. Encontraron varias mesas con juegos de... Sí, ahí estamos viendo fotos. Esto es en este momento, Paulino, te lo estoy tirando ahora. Está ocurriendo, es todo lo que están requisando. Hay 2 detenidos en este momento. Puede que haya más personas detenidas. Wow. Estaba oculto. Alguien les avisó, ¿no? 2 detenidos en un casino. Debería haber 8, 10, 12, 20. 10. Hasta el momento esa es la información. Siempre mal pensado. Impecable, Lourdes. Gran anticipo. Esto pasaba aquí en Almagro. Bueno, doctora, gracias por este ratito. Licenciada Jorgelina Devoto, ¿verdad? Dígame licenciada, ¿no, doctora? Efectivamente. Licenciada, tengo un dilema con la ley de salud mental. Tengo gente que me habla bien y hay gente que me habla mal. ¿Y por qué hablo de la ley de salud mental? Porque en el caso Piti Álvarez, muchos dicen, bueno, la justicia llegó tarde, a destiempos, era virtualmente algo que estaba a punto de ocurrir y finalmente sucedió, pero decían también que la ley de salud mental lo que establecía es, perdón que me molestaba la cucaracha, lo que establecía era que nadie puede determinar una intervención compulsiva, una internación compulsiva de alguien que requiera ser internado si es que su voluntad no lo plantea. ¿Está bien esa lógica o hay que modificarla? Yo quisiera correr un poquito el foco de la persona de Piti Álvarez. Sí, perdón. Porque la realidad es que hay muchas personas que pasan por situaciones similares o que tienen muy afectada su salud mental, su salud física, psicológica, social y demás, sobre las cuales la ley de salud mental tiene que tener algo para decir. Nosotros hemos estudiado mucho la ley de salud mental, no solamente porque trabajamos en el tema, sino porque formamos profesionales en el Instituto de Prevención de Adicciones que van a intervenir en distintas instituciones públicas, privadas y demás. Hay aspectos de la ley de salud mental que son muy valiosos. Por ejemplo. Por ejemplo, que es una ley que se propuso respetar los derechos de las personas de acuerdo a las convenciones internacionales de las cuales la Argentina es parte y en donde se pone por delante la persona, el interés de que esa persona pueda salir de una situación de enfermedad, que pone a las adicciones dentro de las afecciones, digamos, de la salud mental y que considera que una persona que tiene un padecimiento relacionado con una adicción es un paciente que debe ser atendido dentro de un marco de salud, dentro de un marco interdisciplinario, pone la interdisciplina como un elemento importante y eso es muy valioso. El modelo, digamos, de atención de adicciones que se recorta en una sola disciplina o en una sola ciencia, o que sea médico hegemónico, o que sea psicologista, o que sea sociologista, o que considere que es un problema solo de vulnerabilidad social o solo de problema psicológico, etcétera, está recortando a la persona y la adicción es una cuestión integral. Entonces, es valioso que tome la interdisciplina como un elemento básico para la atención de las adicciones. También es valioso que se preocupe porque el Estado provea
la atención necesaria a aquellos pacientes. Ahora, hay algunos aspectos que sí son discutibles. Nosotros en el OPRENAR, en el Observatorio de Prevención de Narcotráfico, en una comisión que armamos de tratamiento de adicciones, analizamos un grupo grande de personas que trabajan en la temática, cuáles eran las modificaciones posibles. Y de hecho, en un momento, en el Ministerio de Salud, la Dirección de Salud Mental y Adicciones trabajó sobre algunos aspectos modificables. Uno de estos aspectos modificables es el tema de las internaciones compulsivas, porque la problemática del padeciente de una adicción hace, los que trabajamos en esto hace años lo sabemos perfectamente, que es muy difícil que alguien quiera que él quiera propia voluntariamente someterse, porque se considera un sometimiento a un tratamiento, y no es así. A veces una indicación médica puede estar más allá de lo que en ese momento el paciente voluntariamente quiere hacer. Entonces, debería haber más facilitada, no es que no exista ninguna posibilidad, pero hay que recurrir a un juez, hay que hacer toda una evaluación, que a veces el paciente ahí se escurre y en el tiempo que lo convencemos que vale la pena internarlo, lo perdemos como paciente, y a veces pierde la vida. Exactamente, porque ahí lo que digo es, el problema es el paciente per se, por sí mismo, pero al mismo tiempo para el resto de la sociedad, porque estamos hablando de alguien que puede atentar contra otro, pero alguien que puede atentar contra sí mismo. Bueno, hay un término legal que se habla de peligrosidad para sí o para terceros. En realidad, la persona que ha llegado al límite de su enfermedad, digamos al adicto propiamente dicho, que es dependiente, que no puede estar sin consumir, que ha alterado su psiquis, que ha alterado su personalidad, obviamente, y lo vemos en tantos ejemplos, una cuestión neurobiológica grave, esa persona tiene pocas posibilidades de decidir y también tiene pocas posibilidades de medir su propia peligrosidad para sí mismo o para otros. Y son muchas veces las familias... Tiene una conexión con la realidad, básicamente. Exactamente, son muchas veces las familias las que piden la intervención. De todas maneras, hay otro tema, y es que cuando la persona no está en un estado tan grave, sin embargo, la familia o una persona cercana lo convence de alguna manera de acceder a una consulta. Pero cuando a esa persona se la evalúa que es necesario internarla, tiene que dar su consentimiento. Y muchas veces sucede que no lo da porque, ya lo sabemos, si uno va a esperar que el paciente se declare paciente, padeciente y pida a gritos un tratamiento, va a pasar el tiempo y va a haber ese muchos... es un capítulo que habría que revisar. Es un capítulo que hay que revisar. Y otro capítulo que hay que revisar y que hay que tener en cuenta es que en un momento se decidió que las comunidades terapéuticas, que son aquellas instituciones de internación que solamente tratan adicciones, como monovalentes, instituciones de salud monovalentes, al año 2020 deberían desaparecer. Los organismos públicos, la salud pública debería absorber esa inmensa demanda de gente que hoy en día está tratada por fundaciones, por ONGs. Básicamente en el mundo de lo privado o de lo público-privado con acuerdos. Exacto, del tercer sector, que correcto. sostiene de alguna manera lo público porque hay subsidios. Y acá hay una discusión que va más allá de la política. De un lado va a haber alguien que va a decir, no, son un gran negocio, lo que están cuidando es su propio negocio. Y del otro lado van a decir, el Estado debe absorber todo. Pero el Estado de hecho no absorbe todo. Lo peor que nos puede pasar es que en el la medio población de la puja, más no haya lugar a vulnerable, dónde ir, digamos. que no, digamos, que ya padece vulnerabilidad de educación, de salud, de justicia, también tenga que recurrir a un sistema de salud mental y adicción que todavía no está preparado. Debería repensarse esa posibilidad. Pero, porque perdón, estamos a 1 año y medio vista. Sí, exactamente. Esta discusión la venimos llevando hace más de 10 años. Porque la realidad es que mientras de un lado se ponen, digamos, si este tema entra en la grieta, no lo vamos a poder solucionar. Si esto es un problema de que en realidad la gente que se droga porque quiere y está en todo su derecho y no tenemos nada que decir, o pensamos que es un tema de salud pública,
salud mental, psicológica, social, familiar, que de alguna manera hay que darle un marco de contención. En este momento el marco de contención son esas instituciones, más allá de que no vamos a dejar de decir que debería haber mucho más prevención. Sí, hablamos de tratamiento central, porque no hablamos de la gran olvidada, que es la prevención. Y que es más de mediano y largo plazo y que en cualquiera de los casos es siempre mucho más harto complejo. No soy licenciada, el placer que me ha dado poder tener estos minutos tan enriquecedores sobre un aspecto muy poco visibilizado, que es el instrumento con el cual la justicia y los resortes del Estado pueden intervenir para saquemos... y pongamos quien sea, interactúen todo el tiempo con el mundo del delito y puedan producir tragedias cotidianas. Para sí y para el resto. Gracias. No, muchas gracias. Muy gentil. Bueno, en la despedida quiero compartir algunas placas de lo que ha quedado atrás en el día económico. Voy a hacer algo que no corresponde, pero lo voy a tratar de hacerme ir hasta allá, para compartir en principio lo que ha sucedido con... el volumen del mercado de valores, la bolsa que ha tenido mucha cautela, altísima volatilidad. Fíjense, Merval se dio 0,8%. Ahora, ¿cuál es el dato de hoy? Fue el volumen más bajo de todo el año, 368 millones de pesos. Esto está reflejando que efectivamente hay mucho escepticismo. Las bajas más importantes, Ternium, Superville, Aluar, perfiles exportadores en estos dos casos y aquí un perfil del banco a propósito de lo que está pasando con la situación financiera. Más allá de esto, también un indicador del día es que el dólar volvió a subir, pero esto fue casi un correlato de lo que pasó en la región. El dólar subió a nivel regional. La soja recuperó un poquito de terreno, $310, buen dato para muchos en Argentina. Incluso trigo y maíz subieron un poco más. Y el petróleo un 1%, terminó en $69,46, todavía por debajo de los $70, pero repuntando un poco. Y finalmente, después tuvimos del INDEC dos datos. Uno es que en mayo subieron las ventas en super y shoppings. En super 3,6%, en shopping 12%. ¿Qué es esto? Clase media acomodada y vieja economía, porque acá es donde explota la volatilidad del dólar. Todavía no están los datos de junio, mes que dejamos atrás, y que efectivamente podrían reflejar el cambio de tendencia, eventualmente que pudiera existir en este segmento. Y por último, déficit fiscal primario, los números de Duhovne a las 11 de la mañana hoy. Acá fue el mejor capítulo que el gobierno pudo explicitar, por supuesto que es técnico, esto no revierte las expectativas, pero está en el sentido de lo que la Argentina debe hacer. Déficit fiscal primario, 0,8 puntos del Producto Bruto. Sobrecumplió la meta del 1,1. Quiero decir, lo que le faltó al gobierno, al Estado, entre lo que recaudó y lo que gastó, fue menos lo que le faltó de lo que le debía haber faltado si incluso cumplía las metas. 105.825 millones de pesos. Claro, esto entre la caja, entre lo que recauda y lo que gasta. Cuando uno le suma intereses de la deuda, que es la cuenta que se va abultando, el déficit es del 1,7% interanual, es la baja que mostró. Ahí aparece la baja más importante, pero sigue siendo un déficit fiscal todavía del 1,9% del Producto Bruto Interno. Todavía es alto y esto es solo gobierno nacional. Así que acá va a haber que poner mucho esfuerzo, mucho ahínco, por ahí va a pasar en buena medida el ajuste fiscal. Bueno, ¿nos vamos? ¿Ponemos el punto final, Nacho? Ya estamos, ¿no? Ya estamos. No pasamos. Me quedé sin cucaracha, perdón. Nos reencontramos, si Dios quiere. Hasta mañana, Nacho. Hasta mañana, Paulino. Hasta mañana, Lourdes. Pauli. Disfruten, buen jueves.